Isabel, feliz sábado. Buenos días para todos. Sí. ¿Cómo se sienten hoy? Qué bueno, qué bueno. Una preguntita. ¿Hasta qué o cuánto tiempo tengo para el sermón? Lo que pasa es que ayer en Dominicana terminamos al mediodía, pero me acaban de entregar faltando 10 minutos para las 12. Me gustaría saber más o menos cuánto tiempo tengo, cuánto, media hora, media, 12:30 más o menos. Ok. Perfecto. 12:30. Hasta que el Señor diga, dijiste. No, hasta las 12:30 lo tendré. No voy a hacer cosas que me digan como le dijo el Señor a Faraón, ¿no? Ya deja salir a mi pueblo. Bien, estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana con todos ustedes. Esperamos que durante esta semana podamos conocernos, podamos disfrutar de la palabra de Dios, que nos hagamos amigos, que podamos ser bendecidos también con la exposición de su palabra y que también podamos compartir esta bendición, ya sea con otro familiar, con un amigo, un compañero de trabajo, un vecino de su comunidad, porque aquí vamos a estar recibiendo las bendiciones de Dios a través de su palabra. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Así que les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer en el capítulo 1 los versículos de 16 a 17. Romanos 1, 16 y 17. ¿Están allí? Amén. Leemos entonces. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a pedir la bendición y la dirección de nuestro Dios con una oración en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de adoración para poder tener un encuentro personal contigo. Quiero pedirte, Señor, que al momento de abrir tu palabra, tu Santo Espíritu que inspiró al escritor bíblico sea el que nos ilumine hoy. Que no escuchemos mis opiniones ni mis pensamientos, sino que el mensaje que tú has enviado a tu iglesia sea que recibamos hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando yo leo este texto, especialmente el verso 16, Pablo dice allí, no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio. Y me viene a la mente, me hago la pregunta, ¿por qué tendría alguien que avergonzarse de ser cristiano? Allá en mi país, en República Dominicana, de donde vengo, ser cristiano significa que usted es una persona de bien. Ser cristiano significa que usted es una persona decente, educada, es alguien que no le hace mal a nadie. Así que ser cristiano para ningún dominicano pudiera suponer una vergüenza. Así que cuando yo me encuentro con este texto, digo, ¿qué estaría pasando en el tiempo de Pablo para que él tuviera que declarar esto? No me avergüenzo del Evangelio. Yo diría, yo nunca me avergonzaría del Evangelio, al menos en mi país. Tenemos libertad religiosa,
no tenemos posiblemente los problemas sociales que tienen otras partes del mundo. Allá en Dominicana los problemas son, la mayoría de todos económicos, ¿sí o no? El que tiene dinero allá vive bien, dicen. Sí, dicen, no, tú, las leyes se aplican para el que no tiene, ahora si tú tienes dinero, pues está todo bien. Así que ser cristiano es considerado que usted es una persona de bien. Imagínense cómo me sentía yo cuando leía esto. Pablo decía, no me avergüenzo, yo nunca me avergonzaría. De paso, en mi experiencia personal, me bauticé muy joven, aunque fui el último en mi casa en bautizarme, pero estaba jovencito, todavía no llegaba ni siquiera a la mayoría de edad. Y recuerdo que inmediatamente yo me bauticé, las personas de mi barrio empezaron a tratarme diferente. Yo recuerdo que ni siquiera caía en redadas. Te explico, redadas son... A ver, ¿cómo lo explico? Son unas... Es cuando la policía patrulla por los barrios y se lleva a cualquier joven, cualquier persona que esté en la calle en ese momento, sin importar lo que esté haciendo. Solamente pasó la policía, tú estabas ahí, te suben a la patrulla y luego tiene tu familia que ir a la jefatura o al destacamento, como le llamamos allá, a buscarte. No, ese muchacho es serio, no hace nada. O sea, tienen que demostrar, alguien tiene que demostrar que tú eres una persona decente, que tú no tienes antecedentes criminales. Eso es una redada. Pues cuando hacían redadas, ni siquiera ahí caía. No, ese se ve que es cristiano, déjenlo. ¿Se da cuenta? Porque ser cristiano en mi país significa que usted es una persona de bien. Ahora bien, ¿qué sería lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo, en el que usted identificarse como cristiano le pudiera suponer una vergüenza, un problema, quizás alguna dificultad? Pues lo primero que nosotros necesitamos entender es que cuando Pablo escribe esto, estaba en pleno siglo I, ¿no? Y el cristianismo, para ese entonces, bueno, similar a lo que está casi por suceder en nuestros días, para ese entonces no era muy bien visto. ¿Por qué? Primero, intelectualmente hablando, ustedes saben que los griegos le heredaron al mundo la forma de pensamiento, ¿no? La filosofía. Hoy día las ciencias o la base de las ciencias están basadas en el pensamiento del raciocinio, y eso es de los griegos que lo tenemos, con Platón y todos los demás filósofos. Así que con el platonismo el mundo creía o entendía que el ser humano, o todo en la vida y en el universo, se dividía entre materia y lo que no es materia. Es decir, el mundo de las ideas, ¿no? Lo etéreo. Platón decía que lo bueno, válido, lo real eran las ideas. Y posiblemente no estaba muy equivocado. Por ejemplo, yo quisiera hacerles una pregunta. Eso donde ustedes están sentados, ¿qué es? ¿Cómo se llama ese mueble? Sillas, banco, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El banco físico o la idea del banco? ¿Qué fue primero? La idea. Entonces Platón decía, bueno, lo real en el universo es lo etéreo, lo que no se palpa, no la materia. De ahí entonces que se entendía que el ser humano tenía un alma. ¿Se recuerdan? ¿Han escuchado esto, no, verdad? Tenía un alma que estaba esclavizada o aprisionada dentro de un cuerpo carnal, físico, material, y que lo mejor que le podía pasar al ser humano es, o sea, el estado mejor del alma era cuando salía del cuerpo, ¿no? ¿En ocasión de qué? De la muerte. Así que esto había traído o había dado como resultado el entender de que como la materia era mala y el cuerpo es materia, pues
todo lo que yo haga en el cuerpo no tiene sentido, no importa. Esto trajo como consecuencia al menos dos escuelas de pensamiento, de filosofía, conocidos como los estoicos o el estoicismo. Los estoicos dicen, bueno, el cuerpo es malo, por eso al cuerpo hay que someterlo. ¿Qué cosa? Hay que someterlo, hay que no darle comida, hacer ayunos, porque el cuerpo es malo y si le damos todo lo que el cuerpo quiere, pues podemos entonces afectar el alma. Pero también estaban los epicúreos que se iban al extremo opuesto. Decían, bueno, como el cuerpo no importa, sino el alma, pues vamos a darle al cuerpo ¿qué? Todo lo que quiera. Y ahí estaban esas dos escuelas de pensamiento que las encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo fue a Atenas, ¿se recuerdan? Y habló allá en el Areópago, dice que también discutía con estas dos escuelas, ¿no? Que ambos estaban errados. ¿Qué pasa entonces? Cuando Pablo y la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, sale a predicar el evangelio, que de paso pudiéramos analizar primero qué es el evangelio. Es una pregunta no retórica. Buenas nuevas, buenas noticias. Pues las buenas noticias que Pablo predicaba, ¿cuáles eran? Que Cristo Jesús, un judío de Nazaret, que era carpintero, había muerto ¿dónde? En una cruz. Al tercer día había resucitado, había ascendido hasta el cielo, y que por su sacrificio entonces los seres humanos teníamos salvación. Así que esto que se estaba predicando en la iglesia primitiva era algo totalmente como nuevo. La gente no entendía cómo es posible. Primero, no entendían que un crucificado, alguien que había muerto en la cruz, pudiera ser el Salvador del mundo. De paso, lo primero que ellos, con la primera dificultad que encontraba el Evangelio en la mente helenizada, ¿no?, del siglo I, era aceptar que un Dios pudiera ser o pudiera tener un pensamiento favorable hacia la humanidad. Si usted va a la mitología griega, cualquier otra cosmovisión o cosmogonía, ya sea la babilónica, la egipcia, todos los dioses son hostiles hacia la humanidad. Por eso, esas culturas tenían que apaciguar la ira de esos dioses ¿con qué? Con sacrificios y ofrendas. Algunos sacrificaban animales, otros sacrificaban personas, ¿sabían? Vírgenes, bebés, porque se entendía que las catástrofes naturales, el fracaso en la vida, era un acto directo de un Dios contra el ser humano. Así que, ¿qué es lo que predica el Evangelio? El Evangelio dice que Dios es amor, que Dios es el creador, que envió a su Hijo. Así que lo primero, ahí está la primera dificultad. ¿Cómo es posible que un Dios pueda amar a la humanidad? Eso era algo raro, eso era algo nuevo. ¿Cómo así? No entendemos. Lo siguiente era entender que un ser superior, estando en el estado ideal, ¿no?, el estado etéreo, se encarnara, se metiera en la materia. Eso era algo inaceptable. ¿Cómo es posible que alguien estando en ese estado se hiciera hombre? Y eso es lo que predica el Evangelio, ¿sí o no? Que Jesús, la segunda persona de la deidad, se hizo carne, vivió en este mundo y entregó su vida por todos nosotros. ¿Cuál era la siguiente dificultad que encontraba el Evangelio en la mente de aquellas personas? Que Jesús, ¿dónde se crió? ¿Quién se recuerda? Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. ¿Recuerdan cuando Andrés va donde Natanael y le dice, mira, hemos encontrado a Jesús, de quien escribió Moisés, Jesús de Nazaret? ¿Qué le contesta
Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede acaso salir algo bueno de esa ciudad? Así que Jesús, no conforme con hacerse hombre, hacerse carne, creció en una ciudad pobre, en una ciudad de poca monta, ¿no? Fue carpintero. También se les había enseñado, la gente pensaba en ese tiempo, que las clases sociales determinaban la importancia de la persona. Y claro, todavía eso lo venimos arrastrando. Pero no era solamente con relación a cómo nos tratamos los unos con los otros. Imagínense, mientras más dinero tenía una persona, pues tenía más oportunidad de apaciguar la ira de los dioses, ¿sí o no? De manera entonces que posiblemente los ricos tenían más oportunidad de adquirir el favor de los dioses. Así que una persona que nacía pobre, que como Jesús tenía que trabajar para ganarse la vida, posiblemente tenía las puertas del cielo cerradas, o iba a coger iba a tener que trabajar más para alcanzar el cielo. De manera que esta era otra dificultad. ¿Cómo es posible que una persona pobre, nacida en un lugar como ese, fuera el Salvador del mundo? ¿Cuál era la siguiente dificultad? ¿Jesús murió dónde? En la cruz. Bueno, aunque los romanos no fueron quienes inventaron la tortura de la cruz, pero la mejoraron, la llevaron a su máximo esplendor, vamos a llamarle así. ¿Quiénes morían en la cruz? Morían los peores criminales. Así que ahí está la siguiente dificultad. ¿Cómo es posible que una persona que murió en una cruz, o sea, que murió como uno de los peores criminales, sea el Salvador del mundo? De manera entonces que aquí tenemos este cúmulo de dificultades, pero a todas estas se añade la siguiente: Jesús murió en la cruz. Y ok, pudiéramos decir, bueno, se libró ya del cuerpo, ¿sí o no? Entendíamos que cuando la persona moría, pues salía el alma, ¿no? Ya el alma estaba libre nuevamente. Pero dice el Evangelio que después de 3 días que pasó, Jesús resucitó. O sea, ¿cómo es posible que después de estar ya en el estado ideal, vuelva nuevamente a hacerse carne? Y ahí estaba la dificultad que ellos no podían superar. De paso, si usted lee el libro de Hechos en el capítulo 17, cuando Pablo llegó a este punto de hablar de la resurrección de Cristo, hasta ahí ellos pudieron aguantar todo lo que Pablo estaba diciendo. Cuando habló de la resurrección de Jesús, dijeron, ya, en otra ocasión te escuchan, porque era sumamente difícil para ellos digerir esa información que Pablo le estaba dando. Así que con todas estas dificultades, con todo en contra, podemos entonces entender por qué Pablo dice: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. No me avergüenzo de decir que somos salvados, que yo acepto como mi Salvador a Jesús de Nazaret, a aquel que murió en una cruz. De paso, Pablo lo decía, lo dijo a los Corintios: me he propuesto predicar a Cristo, pero a Cristo crucificado. Para los gentiles, locura, y para los judíos, piedra de tropiezo. Sin embargo, el texto dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué cosa es el Evangelio? Poder de Dios. A Dios le plació salvar a los seres humanos a través del Evangelio. La predicación del sacrificio del Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Así que probablemente sea algo raro
Para aquel entonces Pablo decía, bueno, eso es como una locura. Sin embargo, es el único medio que Dios proveyó para la salvación de la humanidad. Teniendo esto en mente, entonces, deberíamos nosotros analizar qué estamos nosotros haciendo con el Evangelio. Yo sé que el mundo entero está siendo, cuando me refiero al mundo entero, el mundo cristiano, está siendo muy bombardeado con todas estas ideologías modernas. Hoy día posiblemente declararse cristiano o declarar que usted cree en este libro, que usted lo acepta como la palabra de Dios, posiblemente no le traiga a usted la persecución física, económica, militar que sufrieron los mártires, y que de las cuales también el apóstol Pablo sufrió, pero posiblemente lo convierta a usted en una persona no muy interesante. Quizás los intelectuales nos consideran como personas no educadas, es que son brutitos, es que todavía no han evolucionado, ¿no? Ustedes todavía son gente. Posiblemente tus amiguitos, compañeros de trabajo, de escuela, tú decir que eres cristiano, esa es la religión de tus papás. Tú naciste aquí o te estás criando acá. ¿Cómo es posible que tus amigos no creen en nada? No aceptan este libro como inspirado. Es probable. Posiblemente aquí hay algún joven, una señorita, que está luchando con la presión de grupo. Quiere seguir siendo cristiano, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, pero sabe que delante de sus amigos no puede ni siquiera sugerirle, invitarlos a una iglesia. Quizás nuevamente el mundo está viviendo en el tiempo en el que estaba Pablo. No porque creían en las mitologías griegas, sino porque ahora el posmodernismo o el postposmodernismo lo que está es convirtiendo al ser humano en el centro de todo. Ya no vamos, las escuelas de interpretación bíblica ya no aceptan que esto es la palabra de Dios. Ya no aceptan que la Biblia es su propio intérprete, sino que no, ahora yo desde este punto de vista, desde mi experiencia actual, yo entonces veo qué cosas de esas me convienen, cuáles puedo aprovechar, cuáles puedo aplicar a mi vida, y con lo otro, bueno, que no les interesa. Posiblemente, cuando te toca decirle a alguien Dios te bendiga, ahí está el problema. Le digo Dios te bendiga, creerá, me mirará como que yo soy. ¿Qué pensará de mí si me invito a la iglesia? ¿Qué pensará de mí si le ofrezco poner su problema en oración a Dios? ¿Me considerará no inteligente? ¿Me considerará alguien que se deja manipular por el pastor? ¿Me creerá una persona de segunda clase? ¿Alguien sin interés? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando nos toca dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos nosotros a levantar la bandera del Evangelio? Así como lo dijo Pablo, yo no me avergüenzo, porque yo he entendido que es el poder de Dios para la salvación. No solamente la salvación nuestra, sino también aún la de esos que no creen en Dios. El texto dice, el verso 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. Es decir, si necesitamos fe para predicar el Evangelio, pero mientras no ejerzamos esa fe, los que no creen en Dios no podrán tener fe. ¿Se entendió? Yo, movido por la fe que tengo en lo que he creído hace ya más de 20 años, me preocupo por mis amigos, me preocupo por mis compañeros de trabajo, los invito, le presto atención a sus problemas, le ofrezco una palabra de aliento, alguna de las promesas bíblicas, aún corriendo el riesgo de ser rechazado. Pero si por temor o por vergüenza ser rechazado no hago eso, esas personas nunca tendrán un encuentro con Dios. Así que estamos como entre la espada y la pared, ¿sí o no? Ya creímos en Cristo, lo hemos aceptado, estamos disfrutando de sus bendiciones, pero nos falta una cosa más. El Señor dijo: lo que de gracia recibiste, ¿qué? También dadlo de gracia. Yo estoy seguro de que con alguno de nosotros alguien tomó trabajo, o sea, tuvo alguna dificultad para que nosotros aceptáramos. Yo le acabo de decir que yo fui el último que se bautizó en mi casa, porque yo entendí que yo no necesitaba eso. Según yo, ¿verdad? Según mi justicia propia, yo estudiaba, yo trabajaba, así muy jovencito. Y yo recuerdo que cuando mami me hablaba de bautizarme, yo le decía: ¿para qué? Mira, yo trabajo, yo le doy la mitad de mi sueldo, de lo que gano. Yo estudio. Aquí nunca han venido a darle querella de mí. O sea, yo creía que con esas cosas todo estaba bien. Hasta que el Evangelio me confrontó. El Evangelio que me dice que necesito un Salvador. Pero le agradezco a mi mamá que no se cansó conmigo. Ya mis hermanos mayores estaban dentro, mis hermanos menores también. Y yo ahí en el medio. Yo soy el cuarto de ocho, perdón. Yo soy el cuarto. Así que yo estaba ahí. No, que yo me porto bien, que no, que... Pero mi mamá insistía: necesitas tener un encuentro con Dios. Y fíjense la forma en la que ella lo hizo. Todo eso que yo decía, que supuestamente me hacía superior aún a mis hermanos, porque yo decía: mira, a usted no le dan querella de mí, sin embargo de esto que estaba en la iglesia, a cada rato hay unas querellas, ya sea de los grandes, de los chiquitos, unos pleitos, unas cosas, y yo siempre tranquilo, y no es mentira, es verdad. Es verdad. Yo a veces digo que no tengo testimonios así que dar. Por ejemplo, no sé acá en este país, pero allá en Dominicana también se estila la gente que antes era delincuente, que ha tenido muchos problemas, que por poco se murió, y esos son los testimonios que la gente llega en estadio, esa gente, para que la gente va escuchando: vamos a ver este tipo que se murió, que se electrocutó, que una vez estuvo preso, ¿sí o no? Y el Señor nos sacó del Señor, pero yo no tengo muchas cosas que decir realmente. Porque yo siempre fui, ¿cómo le llaman aquí? A los paraguayos, no sé cómo decirlo. Yo siempre fui así, un paraguayito, ¿no? O sea, no puedo muchas cosas que decir, y que el Señor me sacó de la droga, no, yo no sé lo que es eso. Es la verdad. Pero déjenme decirles algo. Posiblemente era cierto todo eso que yo decía. En cuanto a comportamiento, nadie me ganaba en mi casa. Pero yo estaba tan perdido como el peor delincuente del barrio. Si yo no deponía mi justicia propia y aceptaba la justicia de Dios, yo hubiese sido un perdido. Así que mi mamá no se cansó. Y entonces utilizó otra estrategia. Dijo: mira, todo lo que yo le decía que era bueno, dijo: es verdad, mira, tú no fumas.
Tú no bebes bebidas alcohólicas. Yo no te veo que tú andas con los muchachos del barrio, de que en bandas, gangas, pandillas. ¿Qué tú esperas entonces para bautizarte? Y entonces ahí yo dije, oye, o sea, me cambió el asunto. Es decir, si usted se da cuenta, todas esas personas que tienen esos testimonios grandototes y esplendorosos, al final, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Dejar todo eso cuando se encontraron con Cristo, ¿sí o no? Ella me dice, tú tienes la mitad del camino ya recorrido. Tú tienes la mitad del pleito ganado. A ti no va a hacer falta de que dejar la droga. A ti no te va a hacer falta nada de eso. Tú tienes toda tu vida por delante para dedicársela al Señor. Tú no tienes una relación tóxica por ahí que ahora que tienes... No, nada de eso. Entonces el Espíritu Santo utilizó esas bendiciones que ya yo estaba disfrutando sin darme cuenta, y me hizo darle la honra y la gloria a mi Dios, y entregarle mi vida. De forma tal que, miren, el único que decidió en mi casa ser pastor fui yo. Oiga cómo fue eso. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Yo no sé si quizás alguno de ustedes nació en el Evangelio, como decimos, ¿verdad? Que son hijos de cristianos. Yo no. Yo me encontré con el Señor a los 17 años. Aunque durante toda mi vida he tenido la influencia adventista en mi casa. Mis hermanos mayores, mi mamá, mi papá no, pero casi en toda mi familia, cuñados. Y yo, como les dije ahí, pensando que yo estaba bien. No. Imagínense que mi mamá se hubiese cansado conmigo, que se hubiese rendido, se hubiese dado por vencida. Posiblemente yo no estaría aquí hablándole a ustedes, ¿verdad? Ahora piensen, ¿qué pasaría si rompemos el temor? Si corremos el riesgo de ser políticamente o socialmente incorrectos e invitar a alguien a hablarle de Dios. ¿Cómo es posible que hoy día hablar de Dios se nos haga tan difícil a nosotros los cristianos? Cuando todo el mundo por allí publica todo lo que cree. Al parecer nosotros le estamos cediendo el terreno al enemigo. ¿O es que acaso no creemos que Dios es poderoso? ¿Acaso se nos olvidó que ese es el Dios que creó el universo, que creó el mundo, que sacó a Israel de Egipto, que abrió el mar rojo, que multiplicó los panes y los peces, que sanó a paralíticos, que resucitó muertos, que calmó la tempestad? Es ese Dios al que tú y yo estamos llamados a proclamar. Es con ese Dios que se tienen que encontrar todas esas personas que creen que están bien. Necesitamos ir a decirles, tú necesitas un encuentro con tu Dios. Posiblemente todo esté bien en tu casa, eso es lo que tú crees. Pero cuando llegue Jesús a tu vida, todo cambiará. El Evangelio es el poder de Dios para sacar las tinieblas de la mente de todas esas personas que se están perdiendo a nuestro alrededor. Posiblemente nos sentimos cómodos con el statu quo. Bueno, yo soy cristiano, ellos no. Hemos aprendido a convivir con los mundanos y está bien, tenemos que amarlos, pero no dejarlos allí, porque recuérdese, todo aquel que ha llegado a este mundo y no ha tenido un encuentro personal con Jesús está perdido. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar que mis amigos, que mis compañeros de trabajo, que mis familiares se pierdan teniendo yo esta verdad tan grande? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me voy a avergonzar, no me voy a amedrentar, no me da miedo, no me importa lo que me pase, porque esto es poder de Dios
para la salvación de todo aquel que cree. Y para que las personas crean, la palabra de Dios debe ser expuesta. Y si tú y yo no lo hacemos, que nos consta que es la palabra de Dios, dígame usted, ¿quién más lo va a hacer? Nadie. Por eso en esta mañana yo quiero orar por ustedes, yo quiero invitarte, yo quiero hacer una oración especial por ustedes como iglesia, como congregación, para que durante esta semana de campañas evangelísticas, Dios le ponga en la mente a alguien para traer durante esta semana. Yo quiero que oremos. O sea, la oración va a ser esta. Usted en su mente, ¿verdad? Si quieren después me lo pueden dar el nombre allá afuera. Pero por lo menos en su mente usted dice, ok, yo voy a orar para que mi amigo X venga a la campaña. Yo lo voy a invitar. Entonces usted se pone de pie. Yo en mi oración, ¿verdad? Vamos a orar por ese amigo, ese amigo, ese familiar. ¿Me entendieron? Entonces, ¿hay alguien aquí que quisiera que oremos por alguien para que venga a esta campaña? ¿Hay alguien aquí que tiene en mente invitar a algún amigo o algún familiar? Póngase en pie, pónganse en pie. Vamos a orar por ese familiar. Muy bien. Todo el que tenga en su mente invitar a alguien, póngase en pie. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por esos amigos. Vamos a orar por esos familiares, esos compañeros de trabajo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé valor, que nos ayude. Que si venga la persecución, bueno, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. Yo estoy seguro que nadie aquí va a morir por invitar a otro a la campaña. Eso no va a pasar. Todavía, gracias a Dios, no ha llegado ese momento. Así que aprovechemos el tiempo. ¿Está bien? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Señor, gracias porque tú has puesto este mensaje en vasijas de barro, que somos nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a identificar a esas personas que necesitan de ti. Pero que nosotros no nos quedemos tranquilos, Señor, que no nos acomodemos a convivir con ellos sin hablarles de ti, Señor. Eso sería un abuso de nuestra parte. Perdona nuestra negligencia, Señor, si hasta ahora no hemos sido testigos fieles de ti. En esta semana tenemos la oportunidad no solamente de orar por nuestros amigos, sino también de invitarlos para que vengan a tener un encuentro personal contigo. Así que en esta hora tú conoces cada persona que está en la mente de cada uno de estos hijos tuyos. Primero dale valor a tus hijos para que los inviten, que los traigan y que ellos, Señor, puedan venir, que ellos puedan entender, que puedan disfrutar de las bendiciones que se reciben cuando Jesús llega a nuestras vidas. Gracias, oh Padre, porque tú nos escuchas. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea que nos mueva. Que cada noche tu palabra pueda ser predicada con poder. Y que todos los que la escuchen, Señor, puedan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y que tu Espíritu Santo continúe añadiendo a tu iglesia a aquellos que han de ser salvados. Te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga a todos.